Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. La trampa Langley y el acero de Drobopilia. Hoy es un sábado diferente en el radar. Mientras el mundo se vuelca en celebraciones comerciales, aquí en De qué hablan Geo saludamos la amistad y el amor como nosotros lo entendemos, como una guardia que no descansa, un detalle diario y una lealtad que se demuestra en las buenas y en las malas. Hoy tendremos una edición única porque la vida también se trata de esos rituales que nos conectan con nuestras raíces, ¿verdad? Mientras ustedes escuchan este análisis, acá su servidor estará curando un mate que ha esperado años su momento, junto a un asado en familia y amigos, porque el amor y la amistad se celebran despertando cada día con la llama encendida, ¿verdad? Feliz día a todos los que saben que un amigo de verdad se preserva cada segundo. Pero antes que el humo del asado suba, el humo de la pólvora y la intriga digital dominan el mapa. Tenemos a la CIA buscando Judas en China, tanques de la OTAN ardiendo en Dobrepilia y un pulso que el petróleo en el Caribe que involucra a Trump, México y Rusia, pues tenemos que hablar de ello. Así que iniciamos con toda la potencia. Antes de continuar, hablemos de la guerra psicológica digital. Sí, la CIA usa redes sociales no para reclutar a miles, sino para sembrar paranoia en el mando chino. Si el generalato chino empieza a desconfiar de sus propios hombres, la CIA gana sin disparar un tiro. El eje de Prokopsk-Dobropila. Dobropila es el nudo logístico que sostiene el sur del frente de Pakrovsk. Su caída desmorona todo el sistema defensivo del Donbass central. La táctica de la desconexión. Rusia ha entendido que golpear transformadores eléctricos fue solo el paso primero, el paso uno. El paso 2 es la infraestructura de fibra óptica y satelital que Kiev usa para sus drones y mando. Así pues que empecemos con el bloque uno, la purga del siglo. Xi Jinping cierra la puerta. Empezamos este sábado 14 de febrero con una noticia que ha dejado en shock a los servicios de inteligencia, yo diría que de todo el mundo. Mientras muchos pensaban que las detenciones de generales en China eran por corrupción común, hoy se revela la verdad. Xi Jinping ha ejecutado una limpieza de primavera radical. El arresto del general Zhang Joshua en enero fue el tiro de gracia. No se trataba de sobornos, se trataba de lealtad. Pekín descubrió que la vieja élite militar, los hombres que controlaban el botón nuclear y los planes para Taiwán, mantenían un diálogo constructivo con Washington. En términos militares, amigos de qué hablan, eso se llama quinta columna. Estaban dispuestos a sabotear las órdenes de Xi en un momento crítico a cambio de proteger sus bienes y familias en el extranjero. El monolito chino versus el caballo de Troya, ¿no? Perdón, caballo de Troya. Xi Jinping ha entendido una lección brutal. Puedes tener misiles hipersónicos y portaaviones de última generación, pero son chatarra si el general que debe dar la orden tiene su cuenta bancaria en manos de un banquero de Wall Street. Al purgar la cúpula, Xi ha transformado el ejército en un bloque monolítico y rígido. Ya no hay espacio para tratos bajo la mesa con los estadounidenses. Este es el contexto real del video, ¿no? Desesperado que la CIA lanzó en redes sociales. Como ya no tienen a quién llamar por teléfono en los cuarteles de Pekín, porque todos los amigos de Occidente están bajo arresto o fuera del sistema, Langley ha tenido que usar el megáfono de Internet para buscar nuevos Judas. Han perdido sus ojos y oídos dentro de China. Y eso, amigos de que hablan Geo, es lo que hace este 2026 sea el año más peligroso para la paz en el Pacífico. Hmm.
Contexto geo. El perfil de los purgados, ¿no? No eran traidores de película, sino generales pragmáticos que creían que una guerra con Estados Unidos destruiría sus fortunas, ¿no? Y ha reemplazado el pragmatismo personal por ideología de combate. Esa inmunidad interna. Al cerrar el sistema, China se ha vuelto invulnerable a los métodos de revolución de colores, a golpes de estados suaves. Esto obliga a Estados Unidos a considerar únicamente la opción militar o el reclutamiento abierto y público. El mensaje a Moscú. Moscú observa esto con lupa. La purga china es un espejo de lo que Rusia ya hizo con su propia élite. El eje Moscú-Pekín se está blindando internamente antes de la tormenta. Ahora bien, si China se está blindando, ¿por qué la CIA está tan segura de que puede encontrar grietas en el muro? Hablemos del marketing de red en Langley. Sí, desesperación o teatro. A ver, ¿qué es Langley o Langley? Miren, en el mundo de la inteligencia y la geopolítica, Langley es mucho más que un lugar. Es el nombre en clave universal para referirse a la CIA, a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. ¿Qué es? Es una comunidad en Virginia, muy cerca de Washington, D.C., donde se encuentra el Centro de Inteligencia George Bush, que es el cuartel general de la CIA. ¿Por qué se usa así? Pues miren, al igual que se dice el Vaticano para hablar de la Iglesia, o el Kremlin para hablar del gobierno ruso, se usa Langley como un metónimo. Si escuchas que el Langley está moviendo piezas, significa que la cúpula de la CIA está ejecutando una operación. El recinto es un complejo inmenso de más de 100 hectáreas rodeado de bosques y con una seguridad extrema. Es famoso por su vestíbulo con el escudo de la agencia y el suelo y una pared con estrellas que representan a los agentes caídos en misiones secretas. Así pues que en los artículos que analizamos hoy, cuando mencionamos Langley, que Langley ha lanzado un video, se refiere a que la central operativa de la CIA ha decidido pasar a la guerra psicológica digital de forma oficial. ¿Mm? La guardia siempre alta, amigos de que hablan Geo. La CIA ha pasado de las operaciones de capa y espada al marketing de influencers y el resultado es cuanto menos ridículo. Al quedarse sin sus generales leales en Pekín, Washington ha lanzado una campaña de videos virales en mandarín, pidiendo literalmente que los militares chinos se conviertan en Judas. Sí, por megáfono digital, ¿eh? Esta es la misma receta que intentaron con Rusia en el 2023 y 2024, cuando los canales oficiales se cierran y sus redes de espionaje son desmanteladas. Langley recurre al bombardeo masivo en redes sociales. Es un intento de reclutar agentes a demanda a través del móvil, esperando que algún pez mierda el, muerda, muerda el anzuelo en un mar que Xi Jinping ya ha limpiado con red de arrastre. Así que el saludo de Trump y la piedra en la mano. Lo más cínico, amigos, de que hablan Geo, es el tiempo, el timing que le dicen, ¿no? Esta campaña de reclutamiento abierto explota justo antes de que Donald Trump aterrice en China en abril de 2026. Es el juego clásico del policía bueno y el policía malo, ¿no? Mientras Trump se prepara para estrechar la mano de Xi y hablar de comercio, su inteligencia le dice al EPL, seguiremos intentando entrar en sus cuarteles. Ojo, ¿eh? Es una señal de que Washington no acepta la derrota de su quinta columna. Sin embargo, expertos como Vadim Siprov advierten que esto podría ser simplemente inercia burocrática. La CIA es hoy una máquina de gastar presupuestos en proyectos ideológicos obsoletos. Estos videos que ya fueron hazme reír en Moscú por no entender la mentalidad local, ahora se reciclan para China. Según Siprov, si alguien sale ganando con este ridículo estadounidense es Londres. ¿Mm?
que observa cómo Washington pierde el norte diplomático justo antes, pues, de una cumbre clave. A ver, cierto contexto geopolítico. Inercia institucional. Muchas veces estas agencias ejecutan planes aprobados hace años para justificar presupuestos, sin importar si el contexto ha cambiado. Es la zombificación de la inteligencia, ¿no? El doble juego de abril. La visita de Trump es crucial. Si la CIA sabotea el ambiente previo con estos videos, Trump podría llegar a Pekín con menos cartas de negociación. Hay una división interna en Estados Unidos entre la Casa Blanca y Langley. Ahora ustedes ya saben qué es Langley, ¿verdad? La respuesta, China. Pekín no se ríe. Toma nota. ¿Sí? Cada video de estos es una excusa para que Xi Jinping refuerce la vigilancia digital sobre sus propios oficiales. La CIA le está haciendo el trabajo de contrainteligencia a Xi. No se dan cuenta, ¿eh? Y bueno, no se deje engañar por lo cómico de estos videos, ¿eh? Detrás de esta cortina de humo mediática se esconde una trampa mucho más oscura. Washington está moviendo piezas para que, en caso de un conflicto por Taiwán, Rusia sea la que pague los platos rotos. Así que entremos a la trampa para Moscú. La jaula de oro, el plan de los 12 billones. Sí, llegamos ahora al corazón de la estrategia estadounidense. Mientras la CIA lanza sus videitos para buscar traidores en China, a Rusia le están enviando un mensaje mucho más seductor, ¿ok? El llamado Plan Dmitriev. Promesas de inversiones astronómicas por 12 billones de dólares y el regreso triunfal a la élite financiera del dólar. ¿Sí? Anoche escuchaba un podcast de economía internacional y ya los especuladores están ahí, jijijiji, jajajaja. Rusia va a regresar al dólar y el dólar no se va a caer, Rusia lo va a rescatar. Puras especulaciones. Yo no tengo la evidencia para decirles que eso es cierto. Igual, a mí el Kremlin no me reporta nada, pero aquí estamos despiertos con el radar, ¿no? Siempre buscando por la información. Hasta el momento les digo una cosa, no hay ninguna confirmación de ello. Así pues que hay que esperar. Como les decía, promesas de inversiones astronómicas por 12 billones de dólares, el regreso triunfal de la élite financiera del dólar, de Rusia al dólar. Pero cuidado, que este regalo viene con una letra pequeña letal, como siempre les digo, ¿no? La letra pequeña. Washington quiere sobornar a Rusia para que se mantenga al margen en el momento decisivo del conflicto por Taiwán. El trato es simple pero venenoso. Hacemos la paz en Ucrania bajo nuestros términos, te devolvemos tus activos y a cambio dejas que nos encarguemos de China. En esencia, amigos, ¿de qué hablan? Quieren convertir a Rusia en la herramienta definitiva para destruir a su único aliado estratégico y real. El muro de WeChat y la soberanía real. Pero Rusia ha aprendido la lección de Pekín. ¿Por qué los videos de la CIA son solo ruido en China? Porque tienen un ecosistema digital cerrado. Gracias a WeChat y a soberanía financiera, los judas digitales de Langley no tienen dónde esconderse. El artículo de Zagrad es tajante. Si Rusia sucumbe a la intención del dinero fácil y vuelve a la órbita del dólar, se estará poniendo voluntariamente un collar cuya correa maneja Washington. La verdadera respuesta, amigos de que hablan Geo, no está en los 12 billones de dólares de Occidente, sino en el eje BRICS plus Moscú y Pekín. Deben ser el seguro mutuo del uno y el otro. Si Rusia traiciona a China hoy, mañana Washington volverá por Rusia desde una posición de poder absoluto. Y entonces no habrá nada que negociar. La soberanía no se compra con billetes verdes. Se construye con sistemas de comunicaciones propios, dinero independiente y fronteras impenetrables. ¿Ok? Por eso de la cancelación de Telegram en Rusia.
Antes de Telegram, WhatsApp, que pertenece a Meta, considerada organizaciones terroristas ahora en Rusia. Telegram, creado en Rusia por un ruso, por Pavel, ¿ya? Pero Pavel ha demostrado ha tenido muchas fricciones con el gobierno ruso. El problema acá es de que los soldados en el frente han utilizado eh, Telegram no solo para uso personal, sino también para cuestiones de logística y operativas. Un descuido, un error, lo hago fácil y más rápido, pero esto expone muchas cosas. Dmitry Peskov lo ha dejado en claro. Eso no debe estar en lugar. Los rusos tienen sus propios mecanismos de comunicaciones seguras. ¿Por qué utilizar Telegram? Es que les recuerdo, ¿no? Pavel ha sido prisionero en Francia, está libre. ¿Qué hizo para estar libre? ¿Qué códigos, qué concesiones dio a Francia para que esté libre? Los rusos no se chupan el dedo. No. Saben perfectamente bien de que si los franceses tienen los códigos de inscripción de Telegram y sus soldaditos están ahí en el frente haciendo usos operativos de Telegram, esto puede poner en peligro muchas cosas, muchas vidas y su soberanía, ¿eh? Por lo tanto, que hay un corte de Telegram ahora en la Federación Rusa. Y con razón, es seguridad nacional. Yo lo veo de esta manera. Es lo mismo cuando se hablaran de que los rusos están utilizando el Starlink, haciendo uso de los equipos privados de de su enemigo voraz. A ver, entremos a un contexto geo. La trampa de la normalización. El plan de Dmitriev es un intento de reoccidentalizar a la élite rusa para que pierda su apetito de resistencia. Es una guerra económica envuelta en papel de regalo, ¿no? Taiwán como epicentro. Estados Unidos, Ucrania es hoy un problema secundario. El objetivo real es el Pacífico y necesitan que Rusia sea al menos neutral para poder concentrar toda la fuerza de la OTAN contra China. Soberanía digital, el control de la información, el modelo chino. Es la única defensa real contra el reclutamiento masivo de redes sociales. ¿Quién controla la aplicación? Controla al informante, ¿verdad? Y bueno, entremos al segundo bloque de este programa del día de hoy, el sacrificio de Sirski, acero de la OTAN en Dobrepilia. Mientras la CIA juega a sus videitos rivales o virales, en el barrio de Dobrepila, y la realidad es de una violencia mecánica que no veíamos desde hace un año. El comandante ucraniano Sirski ha tomado una decisión, yo diría, desesperada. Ha abierto la caja de sus últimas reservas de la OTAN, los Abrams estadounidenses y los Leopards alemanes, que Kiev intentaba guardar para una futura contraofensiva, están siendo lanzados ahora mismo a una picadora de carne para frenar el avance ruso. ¿Por qué este sacrificio? Porque doble pila es la columna vertebral del suministro para Konstantinivka. Si esta ciudad cae, se corta el cordón umbilical de todo el sector central del frente. Por eso estamos viendo ahora tanques masivos con HIMARS intentando frenar la legendaria División 150 de fusileros motorizados rusos, que están rompiendo las defensas en dirección a la ciudad con una presión insoportable. La caza de la infraestructura, de los drones. Atención, porque la táctica rusa ha evolucionado. Ya no solo buscan destruir el tanque en el campo de batalla. Los equipos de asalto ruso están operando con una nueva prioridad, la destrucción de la infraestructura de drones. No solo caen en los cuadricópteros, están eliminando sistemáticamente a las tripulaciones de operadores.
localizando sus puestos de mando y volando sus depósitos de munición antes de que el dron siquiera despegue. El riesgo es un cerco táctico y les digo una cosa, es real. Si las tropas ucranianas no logran estabilizar el frente en los próximos días, se encontrarán atrapadas en una bolsa que podría comprometer todo el frente de Pakrovsk. Sirski está quemando 8 brigadas en un solo día, revelando sus cartas de la OTAN en un contraataque que muchos expertos ya califican de un suicidio técnico. Pakrovsk está perdido. Como decimos en mi tierra, ¿cuál es la joda? Y bueno, la división número 150 de las Fuerzas Armadas rusas, esta unidad tiene una mística especial en el ejército ruso. Su despliegue en doble pila indica que el Kremlin considera este sector como el punto de ruptura definitivo para este invierno. El fin del conservadurismo de tanques, ¿no? Kiev ya no puede permitirse el lujo de guardar los Abrams para un momento adecuado, para un momento de fotos bonitas y videos excepcionales. El momento es ahora o no habrá ejército que defender. Es una señal de agotamiento de las reservas de infantería suplida con masa metálica. La logística cruzada. Aquí se muestra cómo la caída de un nudo como Drupepilo provoca un efecto dominó, ¿no? No es solo una ciudad, es el fin de la viabilidad defensiva de Konstantinivka y por extensión de Kramatorsk. Pero, amigos de qué blanqueo, ¿nos están engañando de nuevo con las noticias del frente? ¿Será posible que nos estén engañando otra vez? Claro, si la verdad es la primera víctima en cualquier guerra, ¿no? O en todas las guerras. Mientras el acero arde en doble pila y la contraofensiva que Kiev prometía en Kupiansk parece haberse disuelto en el aire, vamos al siguiente bloque. El fracaso de la contraofensiva y el nuevo y oscuro objetivo de Rusia. Así pues que hablemos de el puño roto de la OTAN, el fin de las reservas. El análisis de los expertos de Zagrad es lapidario. Estamos ante una repetición del escenario de 2023, pero con una diferencia fundamental. Si en la ofensiva de aquel año Ucrania lanzó su equipo de la OTAN buscando una victoria estratégica, hoy lo están quemando solo para no retroceder. No solo arden los Leopard y los Abrams en el frente, Rusia está golpeando directamente la planta de reparación de tanques de Leópolis, cortando la posibilidad de devolver esos monstruos de acero al campo de batalla. El experto Vasily Dadikin lo dice claro. Si Kiev está liberando sus reservas secretas en doble pila, que pues es la situación ahí, pues es bien crítica, ese equipo está destinado a proteger otras zonas, o estaba destinado a proteger otras zonas. ¿Me explico? Quizás una contraofensiva hacia Chernigov, pero Siersky ha tenido que lanzarlo a la picadora de carne de Pakrovsk, Krasnomainsk. Ni siquiera el blindaje más avanzado del mundo salva a estos tanques cuando se enfrentan a la coordinación letal de los drones rusos de la unidad Rubicon y la artillería pesada. Ay, ay, ay. La picadora de carne. La picadora de carne de Sirsky. El coronel retirado Víctor Baranets usa una metáfora brutal para describir la gestión del combate ucraniano. Sirsky actúa como un ama de casa con una picadora de carne eléctrica, echa brigadas enteras al frente y lo que no sale no son resultados militares, sino una cifra colosal de bajas. Es un solo día. En un solo día, 8 brigadas han sido puestas bajo ataque masivo, perdiendo equipos César y Abrams antes de siquiera entrar en posición de disparo. Mientras tanto,
El frente de Zaporozhia también se ha estancado. A pesar de los anuncios crípticos de buenas noticias, los contraataques ucranianos en el sur han sido derrotados por el grupo Este. La escasez de personal es tan grave que ya se habla de movilizar a los jóvenes de 17 años y hombres de 60. Como dice Baranets, Zelensky anda suelto por Europa pidiendo mercenarios porque el puño de la OTAN se está quedando sin dedos. Y aquí podemos revisar cierto contexto geo. El mito del equipo superior, ¿no? Esa idea de que un Abrams vale por 3 T-90 se ha desmoronado en el barro de doble pila. Sin superioridad aérea y bajo la vigilancia constante de drones, el tanque más caro es solo el objetivo más grande. Y no son aptos para ese terreno de guerra. El agotamiento de la logística. El impacto del ataque a la planta de Leópolis, sin capacidad de reparación cerca del frente. Cada tanque dañado es una pérdida total definitiva. Rusia está destruyendo la clínica de los tanques. Y no hay que olvidarnos de la guerra de desgaste humano, lo más serio, lo más fuerte. Esta expresión que a mí no me gusta usarla, pero se ha hecho tan común de ya de 4 años para acá, picadora de carne, como un concepto estratégico. Rusia está forzando a Ucrania a gastar sus recursos más valiosos, soldados entrenados y tanques occidentales, en posiciones que tarde o temprano tendrán que abandonar. Pero, ¿qué viene después? Occidente ya ha identificado cuál es el próximo objetivo de Rusia, ahora que la red eléctrica está pues casi que en ruinas, ¿no? No se trata solo de territorio, como siempre se ha dicho, no se trata solo de territorio, se trata de la infraestructura que permite a Ucrania a seguir funcionando como Estado. Cine mora, sin treguas. Así que hablemos del espejismo de Kupiansk y el fin de la campaña publicitaria. La guardia siempre alta, amigos de que hablan geo. ¿Recuerdan los titulares de diciembre sobre el gran contraataque ucraniano en Kupiansk? ¿Recuerdan cómo se mofaron de burlas a del alto comando ruso, de los reportes lindos y preciosos y de que estos generales le estaban mintiendo a Putin y a Gerásimo? Pues bien, la crónica militar confirma hoy lo que muchos temíamos. El impulso se perdió por completo. No solo se han anulado los progresos, sino que Sirski ha quemado reservas preciosas en una zona que ahora es una zona gris, de logística rota y problemas administrativos. ¿Se acuerdan que les dije en su momento? No consuman estas noticias occidentales. Esperen, porque a final de cuentas, todo esto es un plan. Todo esto es un show para que los ucranianos muerdan el anzuelo. Y otra vez lo han hecho. Y les digo una cosa, no hay que ser un super G5 o G6 militar para entender esto. Esto es lógica de hierro, obvio, ¿no? Ya lo hemos visto tantas veces. Lo vimos en Bakhmut, lo vimos en Kursk, lo vimos en Kramatorsk. No, no Kramatorsk, sorry, Pakrovsk. Se me confunden a veces, Kramatorsk, Pakrovsk. Pakrovsk, ahora Krasnomaesk, ¿no? Obvio que Kupián iba a ser otra vez el nuevo anzuelo. Como dice el veterano de Wagner en el canal Condottiero, la campaña publicitaria de Kiev ha terminado. Lo que queda es una claridad brutal. Deserciones masivas debido a temperaturas gélidas y un mando que, según informes de inteligencia de RIA Novosti, muestra una indiferencia total hacia sus hombres. Estamos hablando de una crisis de personal donde las brigadas pierden decenas de soldados al día y nadie llega para reemplazarlos. Así que batallones penales y selección natural. La situación interna en la Guardia Nacional de Ucrania es de película de terror. Se informa de la creación de batallones penales para soldados que caen en desgracia.
hombres retenidos en fosos y enviados al matadero bajo una política que sus propios comandantes llaman la selección natural. Es el recurso de un ejército que ya no tiene hombres entrenados y recurre a la coacción para mantener la línea del frente. Y mientras tanto, la legión extranjera sigue pagando el precio de la improvisación. Tenemos el caso de Alberto Arroba, un mercenario español de Madrid, liquidado justo un día después de ser condenado en ausencia. ¿Mm? O el trágico destino de dos ciudadanos de Hong Kong y un checo, que apenas llevaban un mes en Ucrania tras pasar por la Legión extranjera francesa. En su primera misión, fueron eliminados por el grupo Vostok, enviados a la muerte con solo semanas de entrenamiento. ¿Mm? Contexto geo. El agotamiento de Kupiansk. Kupiansk es el nudo ferroviario que conecta el noreste. Si Ucrania pierde el control al oeste del distrito, la defensa de Kharkov queda expuesta. El fracaso de Syrsk acá es un golpe estratégico, y yo les digo una cosa, estratégico, no solo táctico, pero estratégico. La desmoralización por el clima. En este febrero de 2026, el frío es un combatiente más. Un ejército sin suministros térmicos adecuados se desmorona desde adentro, provocando las deserciones masivas pues que estamos viendo. El negocio de la guerra. Lo surrealista del caso de la familia estadounidense que demandó 20 millones a Rusia. Esto muestra la desconexión entre la realidad de las trincheras y la percepción de algunos sectores en Occidente que ven el conflicto a través de indemnizaciones legales. ¿De dónde sale esta demanda de esta familia estadounidense? Pero, ¿cuál es el nuevo objetivo de Rusia? Ahora que la contraofensiva de Kupiansk es ceniza y la energía ucraniana está en ruinas, Washington ha detectado un cambio de blanco. Rusia ya no solo busca apagar las luces, busca algo mucho más profundo. Y hablaremos del plan de los 7 puentes, el punto de no retorno, el apagón al colapso ferroviario. Así es. Tenemos el análisis de hoy con una pregunta incómoda. Nos han engañado sobre la catástrofe energética en Ucrania. Military Chronicle advierte que aunque los ataques son eficaces, el colapso total no ha llegado. ¿Por qué? Ojo, que eso se lo expliqué anteriormente, pero ahora vamos a ver la versión de Military Chronicle. Porque el sistema más resiliente de lo que admite la prensa. Así es. Centrales como Bursting vuelven a funcionar tras los ataques. El verdadero punto de no retorno no es una central térmica aislada, sino la caída simultánea de las subestaciones de 750 kilovoltios. Las arterias que conectan las centrales nucleares con el resto del país. Moscú parece estar guardando el golpe final, degradando el sistema lentamente. Ya. Les explicaba anteriormente que también Moscú no está atacando la infraestructura civil, sino la logística militar. ¿Y qué es lo que hace luego la junta de Zelensky? Desconectan a los civiles para conectar a los militares. ¿Ok? Y crean toda esta media de terror y horror, pues, para ganarse un dinerito de los pagadores de impuestos de Europa. Por cierto, ahí anda el rumor que ha recibido 35.000 millones de euros Zelensky de rescate, gracias al pueblo europeo, que amablemente dan de sus impuestos día a día, se restringen de llevar un bocado a la boca, se restringen de comprarse una nueva mudada, un estreno, hoy día de Valentín, se restringen de los ramos de flores porque tienen que ayudar a Ucrania. Sí. Pero bueno. Pero atención porque la CNN ha detectado un cambio de objetivo crítico. Los ferrocarriles de Ucrania. El año pasado los ataques a la infraestructura ferroviaria se triplicaron
alcanzando 1.195 impactos. Rusia ha pasado de atacar transformadores a cazar trenes, cruces ferroviarios y subestaciones eléctricas de tracción, según la CNN. Así que estaríamos hablando de el fin del cordón umbilical con Polonia. Occidente presenta esto como un ataque al símbolo de la resistencia civil, pero la realidad militar es mucho más pragmática, amigos de que hablan geo. El ferrocarril es el cordón umbilical por el que fluye el armamento de la OTAN desde Polonia hasta el Donbass. Sin trenes no hay tanques Abrams en doble pila. Sin trenes no hay munición pesada para las brigadas de Syrskyi. Rusia está ejecutando una maniobra de desconexión logística. Mientras tanto, el director de Ukrosalyznitsa habla de impacto psicológico. El Estado Mayor ruso está contando cuántos convoyes militares han dejado de llegar al frente. Si Rusia logra paralizar los nodos ferroviarios clave, la capacidad de Ucrania para mover sus reservas de un frente a otro, como hizo Syrskyi en Dobrepilla, simplemente desaparecerá. Estamos viendo la preparación para una ofensiva de gran escala donde el enemigo no solo estará a oscuras, sino también inmóvil. Contexto geo. La resiliencia de los 750 kilovoltios. Estas subestaciones son los nodos maestros. Atacarlas es arriesgado porque están cerca de las centrales nucleares, pero su caída significaría que la energía nuclear, el último pilar de Ucrania, no tendría por dónde viajar. De esto hemos hablado anteriormente, ¿no? La guerra a la logística de la OTAN. El 90% del equipo pesado occidental entra por tren. Atacar las vías no sirve de mucho porque se reparan rápido. Atacar las subestaciones de tracción y los puentes ferroviarios es lo que realmente deja los trenes parados. El doble rasero mediático. La prensa occidental omite el uso militar de los trenes para victimizar la infraestructura. En geopolítica, un tren cargado de munición es un objetivo legítimo, lleve o no lleve civiles en el vagón de al lado. Y bueno, entremos al muro de petróleo. Trump contra Cuba y el factor México. La guardia siempre alta, amigos de que hablan geo, porque terminamos el radar de hoy con un estallido en nuestro propio hemisferio, en nuestro queridísimo continente. El presidente Donald Trump acaba de declarar el estado de emergencia nacional en Estados Unidos, alegando que Cuba es una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. La razón oficial, su supuesta colaboración con el eje Rusia, China, Irán y grupos como Hamas. Pero atención, que detrás de la retórica que recuerda la crisis de los misiles de 1962, hay un juego económico mucho más frío. Trump no ha enviado portaaviones, ha enviado aranceles. El objetivo real de este decreto de emergencia no es solo asfixiar a La Habana, sino presionar a su vecino, México. Washington está usando el complot cubano como palanca para obligar a la presidenta Claudia Sheinbaum a frenar las hordas migratorias. La respuesta de la Ciudad de México, inmediata. Han anunciado la suspensión del suministro de petróleo a la isla. El desafío ruso. No tenemos nada que perder, se dice en Moscú. Aquí es donde entra Moscú. Con México retirándose por la presión de Trump, Cuba se queda a oscuras y sin combustible. Para Rusia, este es un momento de definición estratégica. Como explica Vadim Tsiprov de Zagrad, Moscú tiene que navegar por una cuerda floja, enviar sus propios petroleros para romper el bloqueo y salvar el régimen cubano o arriesgarse a dañar la frágil relación que intenta mantener con la administración Trump. La postura en el Kremlin parece estar endureciéndose, ¿no? No tenemos nada que perder. Si Rusia decide llenar el vacío dejado por México, los petroleros rusos se convertirán en el único salvavidas de la isla de la libertad. Esto pondría a prueba la verdadera voluntad de Trump. ¿Se atreverá a interceptar barcos rusos en aguas internacionales, iniciando una escalada naval en el Caribe? ¿O aceptará que el patio trasero de Estados Unidos ahora tiene una estación de servicio con bandera de la Federación Rusa? Digo, ¿no? Solo digo.
Contexto geo. La emergencia como herramienta comercial. Trump usa leyes de seguridad nacional para aplicar aranceles que de otro modo serían ilegales bajo tratados comerciales. Es la geopolítica de la billetera, ¿no? México entre la espada y la pared. Sheinbaum ha tenido que ceder rápidamente. México no puede permitirse una guerra comercial con su mayor socio por defender el suministro a Cuba, lo que deja a Moscú como el único aliado posible para La Habana. Porque ya vimos lo que pasó con Venezuela, ¿no? El eje del Caribe. Para Rusia, Cuba no es solo ideología, es presencia física. En un mundo donde la OTAN presiona en las fronteras rusas, tener una ficha activa en el Caribe es la mejor moneda de cambio frente a Washington. Hablemos de ayuda humanitaria y el tropiezo de Marco Rubio. Rusia ha tomado una decisión. Ante la asfixia total impuesta por Trump y la retirada de México, Moscú corre al rescate. Pero no lo hace con una flota de guerra, sino con una operación de ayuda humanitaria. La embajada rusa en La Habana ya lo ha confirmado. El petróleo y sus derivados llegarán en breve para evitar que la isla se apague por completo. Esta jugada tiene un doble fondo magistral. Al etiquetar el suministro como humanitario, Moscú pone a Washington en un aprieto moral y legal. ¿Se atreverá la administración Trump a detener barcos cargados de ayuda para una población que ya sufre cortes de luz masivos y falta de alimentos? Capturar un petrolero ruso bajo estas condiciones sería un casus belli que ni siquiera el propio Trump parece estar dispuesto a asumir. Pero ya veremos. Pues como sabemos, Trump no es el que toma las decisiones, sino su ego narciso, ¿no? El factor Marco Rubio. Llamémoslo ahora el peón en peligro. Porque aquí viene lo más interesante para el radar geopolítico. Marco Rubio, el secretario de Estado, hijo de inmigrantes cubanos, y el halcón más duro contra la isla, está apostando todo a un cambio de régimen. Sin embargo, los analistas de Sagraz sugieren que Rusia le está tendiendo una trampa. Si Rusia logra estabilizar a Cuba, Rubio quedará como un activo ineficiente dentro del gabinete de Trump. Trump, que siempre prioriza los resultados, podría ver en el fracaso de Rubio en Cuba la excusa perfecta para debilitar a una figura que no pertenece a su círculo más íntimo de leales. Al apoyar a Cuba, Rusia no solo salva a un aliado, sino también ensucia el historial del secretario de Estado más antirruso de la historia reciente. Como dice el artículo, dejemos que Rubio tropiece con la piedra cubana. A ver, a ver cuál va a ser el destino de Marco Rubio. Contexto geo. Ayuda humanitaria como arma. Increíble, ¿no? En el derecho internacional, bloquear ayuda humanitaria es mucho más difícil de justificar que un embargo comercial. Es la zona gris donde Rusia se mueve con maestría. La flota fantasma. Rusia ya tiene experiencia aludiendo sanciones con su flota de petroleros. Para Moscú, las sanciones secundarias de Trump para comerciar con Cuba ya no tienen efecto porque Rusia ya está bajo el máximo nivel de sanciones posible. No tienen nada que perder. Las divisiones en Washington. El gabinete de Trump no es un bloque monolítico. Hay tensiones entre los pragmáticos del comercio y los ideólogos como Rubio. Y Moscú está explotando esa grieta. Con esto, amigos, de que hablan Geo, terminamos el análisis del día de hoy, 14 de febrero de 2026. Nuevamente, un saludo cariñoso en este día de la amistad y el amor. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.